Buenos días a todos. En la sesión de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental cuando estamos trabajando con inteligencia computacional o con aprendizaje de máquinas, que es eh, considerar de dónde saco y qué características deben tener las bases de datos que yo voy a utilizar para poder entrenar mis modelos. Hasta el momento hemos visto que, digamos, lo que yo estoy haciendo es tomar una base de datos que tiene información acerca de un proceso y a partir de esos datos construir un modelo. Entonces, desde el principio, pues cuando empezamos con el ejemplo de los resortes y las masas, donde yo quiero modelar cuando yo cuelgo una masa de un resorte qué tanto se estira y luego, digamos, a partir del estiramiento poder deducir cuál es el valor de la masa que colgué. Pues, ¿qué hicimos? Tomar una base de datos de ese proceso, unos datos ya conocidos que alguien tenía de con diferentes masas cuánto se estiró el sistema, el resorte, y luego entrar a modelar eso. Y por el momento hemos visto, digamos, solamente el tema de regresión lineal y polinómica, pero digamos que cuando empecemos a ver otros métodos, ustedes se van a dar cuenta que igual partimos de lo mismo. Es decir, yo tengo una base de datos y con ella empiezo a entrenar un modelo y ese modelo puede ir cambiando. ¿Listo? Ahora es regresión lineal, luego será cualquier otra cosa, puede ser una red neuronal, puede ser cualquier otro modelo que yo quiera aprender, pero siempre tenemos ese componente de la base de datos. Entonces las bases de datos se vuelven súper fundamentales a la hora de trabajar con inteligencia computacional o con aprendizaje de máquinas. ¿Listo? No puede nuestro algoritmo aprender si no tenemos unos datos que mostrarle. Entonces la pregunta es, ¿yo de dónde saco esos datos? ¿Cómo los obtengo? ¿Y qué características deben tener esos datos? Entonces, normalmente, si yo pudiese hacer un diseño experimental, eso sería genial, sería, digamos, el caso ideal. Entonces, hacer un diseño experimental es que yo tengo mi proceso y yo puedo acceder a él y puedo empezar a manejarlo para que funcione en diferentes formas, en diferentes estados y obtener unos datos que capturen como toda la dinámica del proceso, porque voy guardando esa información según un diseño que se haga de listo. ¿Cuáles son las formas de operación que yo quiero modelar? ¿Cuál es todo el rango dinámico del proceso? ¿Cierto? Pero eso no siempre es posible, por muchas razones. Primero, pues porque requiere que yo tenga acceso a ese proceso y que yo lo pueda manipular a mi antojo. Requiere además tiempo y normalmente también dinero en poder ejecutar estas cosas y obtener esas bases de datos, digamos, de forma organizada. Entonces, como usualmente esto no es posible, sobre todo pues en temas de procesos industriales que quizás están allá en una planta que yo no puedo parar para ponerme a hacerle pruebas como yo quiera, sino que está ya produciendo. Entonces muchas veces lo que podemos usar son bases de datos históricas del proceso, es decir, información que se ha guardado porque muchas veces esos procesos industriales sí son muy monitoreados, ¿cierto? Entonces quizás sí hay un registro de datos históricamente que vengan funcionando, o quizás ya también puedo acceder a bases de datos que otras personas hayan trabajado y que en algunas ocasiones pues comparten ante la comunidad científica pues para yo lograr. Independientemente de cuál de las dos cosas yo obtenga, una vez yo tengo mi base de datos, tengo que hacer como un análisis crítico de esos datos disponibles, qué tan buenos son. ¿Listo? Entonces, por poner, digamos, algunas cosas, primero, lo primero que tengo que preguntarme es si esos datos representan toda la dinámica de mi sistema. Porque muchas veces cuando se trata de procesos industriales, ellos están operando como en un estado estacionario y yo no estoy viendo como todo su potencial de funcionamiento. Si yo, por ejemplo, en un sistema lo que quiero es poder detectar o predecir cuando va a haber un fallo o un error, si no, yo no tengo datos históricos que tengan fallos, ¿cierto? Que seguramente son eventos mucho más infrecuentes.
entonces no puedo modelar cómo se dan esos fallos. Y yo tendría que tener en una base de datos, normalmente entre más cantidad de datos tengo, pues más información puedo sacar al respecto. O, por poner un caso, digamos, si estamos en el tema pues de nuestro resorte. Aquí yo tengo en esta base de datos desde 0.1 kilogramos hasta 1 kilogramo y tengo pues unos desplazamientos determinados. Esto me está modelando la dinámica del sistema en este rango, pero no me dice, o yo no puedo de aquí necesariamente tener una información confiable de qué pasa con este modelo cuando le pongo 2 kilogramos o cuando le pongo 3, ¿cierto? Entonces, la pregunta es si mis datos modelan todo el rango de la variable que yo quiero medir. Y no solo eso, porque también tenemos algunas otras cosas. Si yo tengo, por ejemplo, un caso en el que estoy modelando la relación entre una variable X y una variable Y, sin importar cuál sea, digamos, la relación, sea lineal o no, digamos que estos datos tienen una relación de este estilo, por ejemplo. Pues si yo de esta información tuviese solamente, por ejemplo, datos en los extremos, seguramente sería muy difícil yo poder saber o intuir que por aquí está este comportamiento. Entonces probablemente de mi base de datos yo pudiese sacar un modelo que fuese una cosa como por aquí, ¿cierto? Porque es lo que los datos que yo tengo disponibles me están diciendo. O podría tener problemas, por ejemplo, si yo de este proceso tengo solo datos en un rango determinado. Por ejemplo, tengo datos solo aquí al principio y de por acá no tengo ninguna información. Entonces, obviamente, pues esto me diría a mí que este modelo se comporta así más o menos. Ni idea de lo que está sucediendo por acá. O también hay casos en los que yo tengo quizás, digamos, una cantidad de datos muy grande o muy buena en una zona y en el resto de las zonas quizás tengo una densidad de datos mucho menor. Lo ideal, si uno fuese a hacer un diseño experimental, es que yo pudiera cubrir todo el rango dinámico que yo quiero pues poder obtener, que yo quiero poder modelar, y ojalá pues digamos con unas separaciones uniformes, ¿cierto? Entonces, el tema pues como de saber si mis datos representan toda la dinámica que yo quiero modelar, parte también un poquito de conocer ese proceso en qué rangos puede variar y si yo tengo información en todos esos estados. ¿Listo? Lo otro es que cuando la base de datos no fue diseñada experimentalmente, bueno, yo voy a medir esto contra esto, puede ser que yo tenga bases de datos que contengan muchas variables. Una variable de salida y muchas de entrada. Y quizás yo no sé cuáles de esas variables de entrada son relevantes y cuáles no para poder inferir ese valor que me interesa a mí. Pueden existir en esas bases de datos variables que no tengan información para mí, ¿cierto? Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, inferir el cociente intelectual de una persona, seguramente tener datos acerca de, no sé, su talla de zapatos, probablemente no me sirva para nada. ¿Listo? Hay variables que entre sí no tienen relación, pero eso no siempre es absolutamente evidente. Entonces, obviamente sirve mucho si se conoce bien el proceso o un experto en el proceso pueda que sí tenga información y sepa cuáles variables están relacionadas entre sí o no, pero también hay veces eso no es tan sencillo de determinar y en procesos muy complejos puede incluso que existan como relaciones que ni siquiera conocemos y que precisamente este tipo de sistemas de aprendizaje de máquina nos pueden ayudar a encontrar. Entonces es bien difícil, en general es deseable poder eliminar o digamos no considerar en mi modelo las variables que no me dan información, pero en eso hay que ser un poco pues como conservadores, porque si elimino una variable que yo creía que no servía y realmente contenía una información muy importante, pues estoy perdiendo precisión en mi modelo.
Lo otro también es qué tan grande es la base de datos. Normalmente nosotros necesitamos bases de datos lo más grandes posible. Para empezar, porque yo voy a tener que separarla en dos, una parte para entrenamiento, otra parte para validación. Incluso hay veces que se parte en tres, como para tener un entrenamiento, una prueba y luego otra validación posterior. ¿Listo? Y pues digamos que entre mayor sea mi base de datos, pues puede ser que yo logre como capturar mayor información con mi sistema. ¿Ves? Cuando son variables que varían en el tiempo, ¿cierto? Cuando es un proceso, por ejemplo, que yo estoy analizando cómo es su variación en el tiempo, me importa mucho también cuál es el periodo de muestreo y si ese periodo de muestreo es o no es uniforme. ¿Listo? Eso va a ser importante. Si tal vez haya que hacer un tema de remuestreo, es decir, como de organizar esos periodos de muestreo para que se acomoden a lo que yo necesito. ¿Listo? Y también hay que tener en cuenta de que tal vez yo tenga bases de datos en los que algunas variables sean medidas fuera de línea. Es decir, yo mida todas las variables de un proceso y, por ejemplo, cuando ya el producto está terminado, le mida una información que ya fue tomada fuera de línea. Entonces, no son cosas que se están dando al mismo tiempo realmente. O, por ejemplo, también hay elementos de medición que son muy lentos, que tienen una dinámica muy lenta. Entonces, quizás, por ejemplo, puede pasar en un sensor de temperatura que la temperatura suba súbitamente y mi sensor suba la señal, se demore en subir. Entonces realmente yo tengo como un poco de desfase entre lo que estoy midiendo y lo que estaba pasando dentro del proceso. Entonces todo ese tipo de consideraciones las tengo que tener en cuenta y pues obviamente eso va a depender de un conocimiento del proceso que estoy modelando. ¿Bien? Ahora, muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de señales de sensores, tengo que tener en cuenta cosas como filtros, filtrado de las señales o de los datos para remover temas de ruidos eléctricos, sobre todo ruidos como de alta frecuencia, eliminar offset, es decir, eliminar perturbaciones que quizás no vienen de la dinámica del proceso, sino que son perturbaciones que están en la medición como tal. Pero, digamos, más allá de esto, una vez ya, digamos, yo tengo mi base de datos, ya consideré cuáles son las variables que voy a utilizar y ya tengo, digamos, un poco claro de que tengo suficientes datos para lo que quiero hacer, que puedo partir mis datos en entrenamiento, en validación, etcétera. Pues normalmente esta base de datos no la cogemos así tal cual está para llevarla de una vez a nuestro algoritmo de inteligencia computacional. Muchas veces tenemos que hacer un preprocesamiento de ella. ¿Listo? Digamos que entre los preprocesamientos más comunes está el tema de los filtros para remover ruidos. En eso no nos vamos a concentrar a hablar hoy. Pero además de eso, hay como dos elementos muy importantes. El primero es la normalización de los datos, que ya vamos a ver de qué se trata, y el segundo es la identificación de algo que vamos a llamar datos atípicos. Entonces vamos a hablar como de esas dos cosas hoy. ¿Listo? Ahora, cabe aclarar que hay una parte muy importante que es este tema de qué variables voy a usar o no, que no vamos a abordar hoy, sino más adelante, porque este en sí es todo un mundo y es un tema. Existen digamos, todo un conjunto de técnicas que se llaman técnicas de técnicas de selección y de extracción de características. Recordemos que nosotros cuando estamos trabajando con unas entradas en un sistema, esas entradas las llamamos las características. Y las técnicas de selección y extracción de características me permiten precisamente de una base de datos que yo tengo encontrar criterios para determinar cuáles de esas características allí contenidas realmente me aportan información y cuáles quizás no son tan útiles. Entonces a eso le vamos a dedicar como toda una sesión más adelante. Y ahora nos vamos a concentrar más bien en ya teniendo mi base de datos y habiendo escogido qué variables voy a trabajar, qué procesamiento vamos a hacer sobre ello. Y primero, como les dije, vamos a hablar de lo que es la normalización. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema de la normalización? Básicamente es un tema de escalar los datos, de cambiar como su magnitud, manteniendo la relación, pero cambiando la escala,
¿Y eso por qué se hace? Y es simplemente lo siguiente. Resulta que cuando yo tengo varias entradas en un sistema, diferentes características pueden tener magnitudes diferentes. Es decir, cuando yo voy a tener un modelo, el que sea, puede ser una regresión lineal o puede ser el modelo que sea, yo tengo una serie de entradas al sistema. Listo. X1, X2, supongamos que 3, X3, y tengo una salida. Estos pueden ser variables diferentes que tengan magnitudes muy distintas. Pensemos, por ejemplo, en un sistema eléctrico. En un sistema eléctrico hay parámetros, por ejemplo, como la resistencia. Entonces, digamos que una de estas es una resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica fácilmente se puede medir en kiloohmios o incluso megaohmios. Entonces, yo puedo tener aquí valores de 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Listo. Pero hay otros parámetros eléctricos importantes en un circuito, por ejemplo la capacitancia. Pero resulta que la capacitancia fácilmente se mide en nanofaradios o microfaradios o incluso picofaradios. Entonces esto es por 10 a la menos 9 o por 10 a la menos 6, ¿cierto? O incluso por 10 a la menos 12. Entonces son valores mucho más pequeñitos. Listo. Y puedo tener, por ejemplo, voltajes. Entonces los voltajes normalmente los mido en voltios y puedo tener 1 voltio, 2 voltios, 10 voltios, 12 voltios. Entonces cada una de estas magnitudes tiene una escala muy distinta. Entonces es probable que magnitudes que tienen valores muy grandes en mi modelo terminen teniendo como un peso muy grande con relación a estas más pequeñitas, ¿cierto? Como que se vuelven más importantes al interior del modelo, a pesar de que de pronto, en últimas, estas variables que tienen magnitudes muy chiquitas, a lo mejor dentro de mi modelo sean muy fundamentales. Entonces, para evitar que eso nos pase, lo que vamos a hacer es coger y tratar de poner todas las variables en el mismo rango. Y hay varias formas de hacer eso. O sea, normalizar es coger todas mis entradas y ponerlas a que se muevan en el mismo rango de valores. Hay algunos, digamos, tipos de normalización que simplemente dicen, bueno, el rango es entre tanto y tanto. Por ejemplo, esta normalización que aparece aquí al principio, que es una normalización entre un mínimo y un máximo específico, que hace. Toma un valor determinado, ¿cierto? Entonces, cualquier valorcito dentro de la base de datos, ¿qué le hace? Le resta el mínimo que tenga esa base de datos. ¿Listo? Y lo divide entre el máximo menos el mínimo. Hasta aquí, hasta este pedacito de la ecuación, lo que yo tendría es que este dato quedaría entre 0 y 1. ¿Listo? Porque yo le resto el mínimo y lo divido como entre todo el rango posible. Entonces esto me daría un número entre 0 y 1. Y si ya yo no quiero que sea entre 0 y 1, sino entre 0 y 10, entre menos 2 y 7, el rango que sea que a mí se me ocurra que eso es bueno que quede, pues puedo además entonces multiplicarlo por el máximo que yo quiero menos el mínimo que yo quiero y sumarle el mínimo que yo quiero tener. Entonces quiero, por ejemplo, que esté entre 0 y 10. Entonces le pongo aquí, multiplico por 10 menos 0. Listo. Y le sumo, bueno, 0. Listo. Entonces esta normalización va a hacer que mis datos estén siempre todos, siempre contenidos en ese rango que yo estoy buscando. O hay normalizaciones de tipo más estadístico, como esta normalización Z-score, que busca tener es, por ejemplo, una distribución en los datos muy específica, por decir algo, que mis datos tengan siempre una media de 0, ¿listo? Y que tengan una desviación estándar de 1, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí en la parte estadística puede haber varias normalizaciones. Esta Z-score lo que hace es coger cada dato, listo, cada datico, y restarle el promedio, la media de esos datos, y dividirlo entre la desviación típica o desviación estándar. ¿Ves? Entonces esto ya me va a dar una característica. Ahora vamos a ver cómo hacer esto en Python. Listo, vamos a verlo con un ejemplo de la siguiente manera. Entonces, como en este ejemplo lo que vamos a hacer es coger varias características y ponerlas todas en el mismo rango. Digamos,
vamos a utilizar librerías específicamente como para normalización. Para coger un ejemplo cualquiera, he tomado unos datos, listo. Como siempre, pues yo les voy a compartir un notebook, listo, que contiene una información y hay un archivo ahí que se llama outlier, listo, .csv. Entonces, ese outlier tiene unos datos que estoy graficando acá, listo. Entonces, estos datos, por ejemplo, están entre 0 y 200, ¿listo? Entonces vamos a aplicarles varias normalizaciones para ver cómo queda, ¿listo? Y adicionalmente vamos a ver qué otra cosita rara le vemos a estos datos, ¿ok? Digamos que ya ustedes miran el notebook, hay cosas que ya sabemos, cómo cargar los datos, ¿cierto? Aquí simplemente los estoy graficando. Y vamos a empezar con la primera librería que nos va a ser de utilidad, que está en sklearn. Hay una librería que se llama preprocessing. Listo, esa librería preprocessing contiene algunos temas pues precisamente de preprocesamiento. Entonces, si yo cojo mis datos, ¿cierto? Por ejemplo, mi X y mi Y los quiero normalizar. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que la Y le haga este proceso preprocessing.scale Y. Y lo va a guardar en otra variable, llamémosla yn, como la Y normalizada, listo. Y a la X le puedo hacer lo mismo, preprocessing.scaleX, y lo guardo en una xn. Y vamos a graficar las dos cosas, los datos originales, listo, aquí hay un tema de graficación. Primero estoy graficando en un subplot, en el primero, los datos originales. Y en el segundo, xn y yn, que son los datos normalizados. Y eso me da este resultado que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, a primera vista yo veo las dos gráficas exactamente iguales, los datos mantienen su forma, ¿listo? Pero en el primer caso, listo, yo tengo que los datos van como de 0 a 200 y en el segundo dato van por acá como desde -3 hasta 4, ¿listo? Y lo mismo pasó en el eje X, que aquí va de 0 a 10 y aquí va como de -2 hasta 2 más o menos. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, cogimos estos datos y le aplicamos una normalización tipo z-score, ¿listo? Donde, si ustedes se fijan, ya estos datos normalizados, en su promedio, digámoslo así, su media está en 0 y tienen una desviación típica de 1. Mientras que los datos originales pues tienen un promedio por acá como en, qué sé yo, como en 100 más o menos. Pero fíjense que la estructura de los datos, es decir, la relación entre ellos, se mantiene. Y eso es lo que se busca con la normalización. Hay otros tipos de normalización en la misma librería. Entonces, en esa misma librería de preprocessing, por ejemplo, hay uno que se llama min-max scaler, que es justamente la escalización entre un mínimo y un máximo. Y aquí, digamos, tiene como un poquito más de procedimiento, porque se tiene que crear como un modelo de ese escalador. Entonces yo le digo, bueno, le doy un nombre. Scaler es un nombre que yo pongo, ¿listo? Le puedo poner Pepe. Pepe igual a preprocessing.minmaxScaler. Entonces él ya sabe que este scaler va a ser un elemento para hacer una normalización min-max. ¿Listo? Pero solo tengo que ajustar unos datos porque ese min-max depende de cuál es el mínimo y el máximo dentro de mis datos. Entonces le digo scaler.fixx, entonces .fitx. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que coja ese x y lo revise, mira cuál es su mínimo, mira cuál es su máximo para poder hacer la normalización allí. ¿Listo? Y después le digo scaler.transformx, entonces lo que estoy haciendo es coger este elemento que es justamente un escalador entre el mínimo y el máximo y transformar x, y eso lo guardo en xn. Entonces aquí en xn me quedó la normalizada. ¿Listo? Y lo mismo puedo hacer con y, lo puedo ajustar a y, el scaler lo puedo ajustar a y luego transformar y. Y voy de nuevo a graficar ambas cosas. Entonces aquí tengo los datos originales como al principio y aquí los datos normalizados. Entonces en mi min-max scaler, si yo no le pongo otros parámetros, el mínimo es 0 y el máximo es 1. Fíjense que aquí entonces mis datos quedaron entre 0 y 1, tanto el x como el y, porque en este caso decidí normalizar ambas cosas,
0 y 1, y aquí también entre 0 y 1. Entonces se mantiene como la estructura de los datos en una escala diferente. ¿Listo? Ahora, una vez yo miro estos datos y yo a simple vista estoy viendo que hay una tendencia pues bastante clara, o sea, yo podría decir, uy, esto definitivamente es una vaina, es un modelo que debería ir como por acá, ¿sí o no? Pero por acá tengo unos daticos que pues están obviamente fuera de la tendencia normal. Entonces esos datos, ¿qué son? O sea, eso porque está ahí. Eso está muy raro. Entonces estos datos pueden representar varias cosas. Normalmente estos datos los llamamos datos atípicos. En inglés se utiliza la palabra outlier, ¿cierto? Esta palabrita que tenemos acá. Y pues incluso muchas veces en español hablamos, ¿cierto?, de outliers. Entonces los datos atípicos outliers son justamente datos que no siguen la tendencia general del común de los datos, se salen de la tendencia y pueden representar varias cosas, ¿cierto? Entonces eso puede ser un error de medición. Listo, la causa puede ser que el sensor falló o se desconectó un momento, listo. Pero también pueden representar dinámicas infrecuentes de mi proceso. Pueden representar un momento de fallo, un momento donde hubo una perturbación del proceso, pero que digamos es natural dentro de él que suceda. Y puede ser que justamente ese tipo de cosas sean las que yo esté tratando de encontrar. Hey, estoy tratando de crear un modelo de qué es lo que hace que pronto un sistema falle, entonces necesito esos puntos de fallo. ¿Listo? Entonces, los datos atípicos pueden ser problemas en la medición, que entonces simplemente es un dato que no me sirve dentro de mi base de datos, o sea, es un dato que quedó mal tomado y debería quitarlo o removerlo de mi base de datos porque pues está mal, está malo. Pero también puede ser que sean datos que son infrecuentes dentro de mi sistema, pero que sí corresponden a cómo funciona mi sistema y que yo debería poder analizar para poderlo modelar bien. Entonces los datos atípicos generalmente tratan de eliminarse, pero no se pueden eliminar a la ligera. Se eliminan porque pueden tener consecuencias dentro del modelo que vamos a ver ahora, pero pilas, recuerden, si los elimino y realmente daban información importante, pues eso también puede generar un problema. Hay veces que se puede ver si es un solo datico o si es como todo un grupo. Entonces cuando es un solo datico sí puede ser, no, hubo un fallo. Si es como un grupo de datos que se sale de la tendencia, a lo mejor sí uno dice, bueno, puede ser como una dinámica poco frecuente de ese sistema. Y hay que fijarse si se trata de modelos estáticos o dinámicos. Si yo estoy tratando de modelar algo que va moviéndose en el tiempo, entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cierto? Si eso fue repentino y ya, o si fue como algo en lo que realmente en el tiempo varió de forma pues evidente la dinámica. Entonces hay que mirar si eso, pues eso no es una secuencia de tiempo. Ya si son modelos estáticos, pues ya es otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema? Normalmente los outliers, digamos que en este caso que son solo de 2 dimensiones, yo los puedo identificar muy fácilmente. O sea, tengo unos datos que todos siguen la misma tendencia y uno que está, pues, cierto, obviamente fuera de eso. O algo como esto, por ejemplo, tengo aquí como una tendencia bastante clara en estas nubecitas de puntos y tengo unos datos poquitos que están como apartados de ellos. ¿Ves? Entonces depende mucho pues como del tipo de sistema. Pero normalmente si yo tengo solo 2 dimensiones los puedo ver. Ya el problema es cuando empiece como 3, 4 dimensiones donde yo ya no puedo graficar eso así tan fácilmente y entonces de pronto sea mucho más difícil y pues no se van a poder como tanto identificar de forma así como gráfica. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia? Fíjense, si yo tuviera por ejemplo esta nubecita de datos que tengo acá con este puntico y yo se lo metiera a un sistema de regresión lineal, puede ser que me hiciera este modelo que está aquí, que si ustedes se fijan este modelo por acá pues siempre se va como desviando como de lo que yo estoy viendo en la tendencia de estos datos de más arriba, ¿cierto? Yo estoy viendo una tendencia un poco más vertical, un poco más hacia acá. Entonces si yo elimino ese outlier, digo no, ese dato está malo, yo puedo tener un modelo que encaje mucho mejor el resto de los datos y solo la presencia de ese único datico por ahí por fuera me puede cambiar de manera drástica cuál es el modelo que logra obtener el sistema. Si obtiene este modelo más inclinado o este
que sigue la mayoría de los datos. Entonces, es por eso que se tratan de eliminar. Pero si de pronto este dato representa algo muy importante que realmente yo quería saber dentro de mi sistema, entonces no lo puedo ir eliminando de forma así tan causal. ¿Ves? Entonces, si son debidos a un error, tratemos, cierto, de quitarlos de nuestro modelo, porque básicamente no, eso es un dato mentiroso, eso es un dato que está malo y que nos está dañando todo el comportamiento. Pero si representan dinámicas infrecuentes del proceso, pilas, no siempre los podemos eliminar. Ahora la pregunta es cómo detectar un outlier para ya definir si debo o no removerlo, ¿cierto? Entonces hay un montón de técnicas para detectar los outliers. Aquí hay algunas cosas. Primero mencionar, además de outliers, hay veces que hay datos con etiquetas inválidas o datos faltantes. Eso hay que mirarlo muy bien, ¿cierto? Puede ser que yo tenga una base de datos que yo la empiezo a ver muy organizadita. Por ejemplo, tengo columnas X y Y yo veo que aquí está, no sé, los datos que sean, ¿cierto? Aquí tengo otros datos. Y de pronto tengo una columna así. Entonces aquí me está faltando un dato. Eso hay que mirar que no esté pasando, pues porque me puede generar problemas incluso al cargar la base de datos. O puede que me aparezca una etiqueta inválida, por ejemplo, ¿cierto? O me aparezca aquí pues cualquier otra burrada, ¿cierto? Letras o cualquier vaina. Entonces eso generalmente pues son errores, hay que tratar de identificarlos y pues eliminar ese punto de mi base de datos. ¿Listo? Pero pues aparte de estos datos faltantes o datos con etiquetas inválidas, ya digamos dentro de lo numérico tengo varias partes. Entonces hay técnicas, por ejemplo, que están basadas también en el Z-score, ahorita vemos qué es eso. Métodos que se basan en los cuartiles, estos son métodos muy estadísticos. Hay uno que se llama el test de Groves, hay un método que se llama KNN, análisis residual de regresión lineal. Hay un montón de técnicas. Nosotros vamos a hablar aquí como de dos, así rápidamente, como sencillas, estadísticas, y vamos a ver una herramienta como muy importante que tiene Python para detectar outliers con muchos métodos. ¿Listo? Y digamos que con eso tenemos una base para saber por dónde meternos para tratar de identificar outliers. ¿Listo? Entonces, lo primero es saber, ningún método es perfecto, ¿cierto? Entonces, la elección de de cuál es el modelo que va a utilizar puede depender si el problema es un problema multivariado o si es un problema que tiene solamente una variable de entrada. También puede ser que cambie mi decisión si yo voy a trabajar con regresión o con clasificación. Bueno, y saber que esto nos va a marcar que un dato sea típico, o sea, que saque fuera de tendencia, pero pues no nos va a decir si lo debemos descartar o no, porque eso ya será criterio de nosotros si saber, pues, si ese dato es importante o no. Entonces primero vamos a ver un dato, un método que se llama Z-score, y básicamente lo que hace es mirar las desviaciones estándar que un punto se desvía con respecto a la media. Es decir, esto parte de pensar que los datos tienen una distribución normal. Para los que de pronto no recuerden mucho el tema de estadística, una distribución normal es una distribución en la que si yo cojo todos mis datos y yo empiezo digamos, a mirar dónde están ubicados esos datos, entonces la mayoría de esos datos están ubicados por acá, cerca al valor promedio de ellos. Entonces si yo hallo la media, está aquí. Por ejemplo, aquí la media es 0. ¿Listo? Y la mayoría de los datos, muchos, va por aquí alrededor de 0, va a haber muchos datos. Y a medida que me alejo de la media, hay muy poquitos datos. ¿Listo? En teoría, pues una distribución normal, el 68% de los datos están entre una desviación y menos una desviación estándar. O sea, en dos desviaciones estándar yo tengo el 68% de los datos aquí junto a la media.
Ya si me voy hasta 2 y menos 2 desviaciones estándar, tengo el 95% de los datos, y en 3 tengo casi la totalidad, el 99.7% de los datos. Entonces, el que de pronto no tenga muy claro este concepto, pues a repasar un poquito lo que es pues como una distribución de probabilidad y que es una distribución de probabilidad normal. Listo. Pero básicamente lo que yo hago es que yo cojo cada uno de los datos y lo comparo con la media, ¿cierto? Y empiezo a mirar, ¿será que ese dato está separado? O sea, le hallo la media, le hallo la desviación estándar al conjunto de datos. Y miro cada tico, y miro si está más lejos, cerca o lejos de la media. Entonces, normalmente lo que se hace es que se descartan los puntos que tengan una desviación con respecto a la media de más de 3 desviaciones estándar, que ese es lo que se llama el z-score. El z-score es cuánto se desvía un dato de la media. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Coger cada puntico y eliminar o quitar los que no cumplan con eso. Vamos a ver el ejemplo pues como en Python para que vean cómo es. Vamos a primero a cargar una librería que se llama stats, que está en SciPy. Listo. Entonces de SciPy importamos stats, que son una serie pues de funciones estadísticas, y dentro de stats está el z-score. Entonces yo ya tenía mis datos, por ejemplo mis datos normalizados son yn, entonces yo le puedo decir stats.z-score, o sea de aquí de stats voy a utilizar z-score de yn. Entonces, ¿qué me va a sacar de este yn? Para cada puntico me va a sacar cuál es su z-score, cuántas desviaciones estándar se desvía de la media. Le estoy sacando el valor absoluto, listo. Le estoy sacando el valor absoluto porque esto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿cierto? Dependiendo si se desvía hacia arriba o hacia abajo de la media. ¿Listo? Y eso lo estoy guardando en z. Y establezco un umbral. 2 desviaciones estándar, 3, por ejemplo aquí tengo 2, ¿cierto? Digamos que pongo 3. Listo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy creando aquí dos matrices que se llaman, dos listas que se llaman outliers y x outliers, y voy a empezar a recorrer mi vector. Entonces, para cada datico en z, si el dato es mayor que el umbral, listo, entonces lo voy a meter dentro de esa lista y voy a decir que eso es un outlier. Y en x outliers voy a guardar su posición, en qué posición estaba. ¿Listo? Si yo corro esto, ¿cierto? Después ya en estas dos listas voy a tener el valor de los outliers y la posición en x de cada outlier. ¿Listo? El x y el y de cada outlier detectado. ¿Listo? Y lo puedo graficar. Por ejemplo, aquí estoy graficando, digamos, toda la grafiquita, ¿cierto? Todos los punticos en bolitas azules, y por acá en bolitas rojas voy a poner los que se detectaron como outliers. Entonces, por ejemplo, para este conjunto de datos que estábamos mirando, fíjense estos que están marcaditos en rojo por acá arriba, por acá abajo, los marcó como puntos atípicos. Listo. Sin embargo, miren que por acá hubo uno que no logró tomar, y por aquí tomó uno que estaba muy bajito, como esto compara con la media. Recuerden que la media está por aquí. Entonces este puede que esté muy bajito y muy bajo de la media, pero pues no debería ser un outlier. Entonces este método no es perfecto porque simplemente mira rangos de variación y cuál se desvió mucho de ese comportamiento. Entonces pueden pasar cosas como estas, donde yo lo que hago es que marco simplemente un valor por tener una magnitud muy bajita, decir que es un outlier, aunque su estructura en realidad no está lejos de la tendencia de los datos. Eso suele pasar con estos métodos basados simplemente como en la estadística. ¿Listo? Pasa algo similar con el método de cuartiles. El método de cuartiles se basa en el uso de diagramas de caja. No sé si conocen estos diagramas, pero básicamente lo que hacen estos diagramas es coger todos los valores y partirlos en 4 cuartiles, ¿cierto? Entonces, en el primer cuartil están los datos, ¿cierto?
los datos más, más altos, listo, los valores más altos. Entonces, en cuartiles es que yo cojo todos mis datos y los parto como en divisiones que tienen la misma cantidad de valores. Listo, los más grandes, el cuartico de datos más grande está en el cuartil 1. Entre el cuartil 2, ¿cierto? Y entre el cuartil 1 y el cuartil 2 están los siguientes más pequeñitos. Entre el 2 y el 3, ¿cierto? Están los más bajitos todavía. Y los más chiquiticos de todos están entre el cuartil 3 y el cuartil 4. Entonces, el cuartil 2 correspondería justo con la media. Entonces, coger mis datos y partirlos como en unas casillitas, ¿cierto? En cuartiles, en cuartos de datos, y empezar a mirar. Entonces, ¿qué pasaría? Si mis datos están por fuera de una cosa que se llama el rango intercuartílico, ¿cierto? Yo voy a empezar a pensar que son outliers. Quiere decir que son datos que son mucho más grandes que la mayoría o el conjunto, o que son mucho más pequeños que la mayoría, pues que el mayor conjunto de datos. Listo. Entonces, para eso, el rango intercuartílico es la separación entre Q1 y Q3. ¿Listo? Y los datos que estén más separados, más de 1.5 rangos intercuartílicos con respecto a la media, yo digo que son atípicos. ¿Ves? Para esto, digamos, si no lo entienden muy bien, estudiar un poquito lo que son estos diagramas de cajas. ¿Listo? Son muy comunes en el análisis de datos. Y pues hay como unas librerías ya hechas para eso. Entonces, por ejemplo, hay una librería que se llama Seaborn, que tiene pues como justo unos conjuntos como para hacer gráficas de algunos tipos, como por ejemplo las gráficas de estas de los diagramas de cajas. Listo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mis datos, los que ya conocemos, YN, y si yo le digo simplemente CNS, que es esa librería Seaborn, .boxplot.yn, me hace el boxplot, el diagrama de cajas de YN. ¿Listo? Me va a hacer este diagrama. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que por acá está la media, ¿sí o no? Que por aquí están como los cuartiles, ¿cierto? Intermedios, el 2 y el 3. Y estos punticos que están alejados me están diciendo, mira, estos punticos de acá están por fuera de esos rangos intercuartílicos. Entonces, son datos que son posiblemente outliers. Son muy pequeños o son muy grandes en relación al resto del conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los miro? Dentro incluso de NumPy hay una librería que se llama Percentil, que justamente me ayuda a mirar qué datos están en ciertos percentiles. Entonces, Q1 sería el percentil 25, Q3 sería el percentil 75, el rango intercuartílico sería el Q3 menos el Q1. Listo. ¿Y yo qué empiezo a hacer? A coger todos mis datos, todo YN, lo voy recorriendo con un for, y si ese dato es menor, ¿cierto? O sea, si tengo ahí que se desvíe más de 1.5 rangos intercuartílicos, ¿cierto? Sea 1.5 por debajo o 1.5 por encima, entonces digo que es un outlier. ¿Ves? Lo meto como en mi listica de outliers, meto también su correspondiente X, y ya en estas dos variables, en outliers y X outliers, me van a quedar los valores correspondientes. Y lo puedo graficar, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo graficar de nuevo aquí un plot normalito de mis datos y marcar con unas bolitas aquí cuáles son los valores que se detectaron como outliers. Entonces, por ejemplo, si estos todos son mis daticos, estos punticos que están aquí, que se nota que son pues como tendencias ahí fuertes, fueron los que fueron detectados como outliers.
Estos, a pesar de que se desvían, no alcanzaron a ser marcados porque no se alcanzaron a desviar la cantidad necesaria para ser considerados outliers. Entonces, de nuevo, no es un método perfecto. Ahora, precisamente porque estos métodos como estadísticos no siempre son perfectos, hay algunos que ya no se basan en coger todos los datos y empezar a mirar cuál es el más grande y el más pequeño y si se alejan mucho del promedio, sino que hay métodos que están más bien basados en cómo mirar qué tanto se alejan de los valores más cercanitos. O sea, si tienen muchos valores parecidos cercanos o si realmente ellos están muy solitos en ese punto. Entonces ya son métodos basados en distancias entre los puntos. Listo, eso por ahora no lo vamos a ver en detalle porque hay todo un tema con el tema como del uso de distancias entre puntos en la inteligencia computacional, pero entonces ahorita digamos lo que vamos a hacer como para poder tener las herramientas es mirar una librería que se llama la librería PIOD, ¿cierto? Que es precisamente para Outlier Detection. Esto es un toolkit para Python que tiene muchas funciones ya incorporadas para detectar los outliers, ¿cierto? Entonces lo primero es que esa librería hay que instalarla, o sea, no viene por defecto, la podemos instalar, aquí van a encontrar en el notebook como las instrucciones, ¿cierto? Entonces, exclamación, install, PIOD, ¿cierto? PYOD. Y es también bueno instalar esta que se llama combo, que me la van a pedir para ejecutar algunos de los métodos que tiene la PIOD. Entonces, esta puede ser a veces usada por esta otra, entonces se instalan. Esto solo hay que hacerlo una vez. Después de que lo hagamos una vez, ya eso queda instalado, ya no hay que volverlo a hacer cada que inicio el programa, no. Ya después de instalado queda instalado. Eso es correrlo una vez y ya. Y después de eso, entonces ya ahí sí ya puedo importar como normar las librerías. Por ejemplo, aquí estoy importando NumPy, que siempre lo usamos, la parte de estadística, que la estamos usando mucho, y ese tipo de cosas. Listo. Entonces, para ver cómo este ejemplo, listo, vamos a mirar una cosa que tiene este PIOD que se llama generar datos, generate data. Entonces, esta función lo que hace es generar datos como para detección de outliers, o sea, genera un conjunto de datos que siguen como una distribución normal y le mete unos cuantos que no siguen esta distribución y que determina que entonces van a ser mis outliers, que no siguen la tendencia normal. Para yo después hacer pruebas, listo, por si alguna vez los necesitan, entonces vamos a hacer unos ejemplitos, ya no con los datos que estábamos trabajando arriba, sino con un conjunto de datos que estamos generando aquí, para que vean cómo generar así como datos de prueba para esto. Entonces, de PIOD hay una cosa que se llama utils, ¿cierto? Utilidades, y tengo ahí uno que se llama data. Y entonces de ahí importo la función getOutliersInLiers, listo. Y puedo hacer entonces lo siguiente. Listo. Pero vamos a utilizar estas dos. La de Generate Data, vamos a importarla. Y la de Get Outliers in Layers. Entonces, ¿qué hacemos? Esto va a generar esta función como tal. Yo le digo, ¿cuántos elementos? Puedo decirle incluso que me haga unos de entrenamiento y otros de prueba. Aquí le estoy diciendo, genéreme 200 datos de entrenamiento. Train only. O sea, solo hágame de entrenamiento. Si yo creo, me puede generar unos de entrenamiento y además otros como de prueba. Y la cantidad de variables que eso va a tener. Aquí les dice features, características, y vamos a hacer 2 características. ¿Listo? Y eso lo va a guardar en xtrain y ytrain. ¿Cierto? Va a generar la primera característica es x, la segunda característica es y. Cada una la pone apartecita. Listo. Y luego de esos datos, si yo cojo xtrain y ytrain y le aplico getOutliersInLiers, él me va a tomar cuáles de esos datos que se generaron aquí son outliers y cuántos son inliers, o sea, los que no son outliers. ¿Listo? Entonces, y ya aquí lo demás es como graficación, ¿cierto? Voy a graficar
Xtrain y YTrain en punticos azules, ¿cierto? Y fíjense los datos que se generaron. En este caso miren que la mayoría de los datos tienen una tendencia a estar como por acá cerca a un determinado punto, y los demás están un poco más esparcidos. Ahora, cada que yo corra esto, ¿cierto? Yo corro esta cosa aquí. Ay, me disculpan ahí que fue que me faltó aquí el generate data. Entonces, cada que yo, digamos, corra esto, me va a generar unos datos diferentes, ¿cierto? Porque eso los genera de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, aquí están acá, digamos, volvamos y corrámoslo de nuevo, me los creo un poco distintos, ¿cierto? Entonces, en cada ocasión, pues como eso es como aleatorio, puedo tener diferentes como conjuntos de datos. ¿Listo? Es como una utilidad para generar como conjuntos de datos para probar cosas, datos de prueba. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, importemos librerías. Entonces, dentro de PyOD hay una cosa que se llama Models, y en Models ustedes van a encontrar un montón. Por ejemplo, hay uno que se llama Future Baggings, hay otro que se llama ABOT, PCA, CBL, OF, o sea, hay un montón de, ¿cierto? Como de librerías. Si ustedes entran a digamos, a la documentación de PyOD, listo, que tiene su página, pues tiene un montón. Entonces, si ustedes miran, pues van a encontrar aquí un montón de información. Listo. Y pues aquí van a encontrar pues como toda la documentación de cada uno, ¿cierto? De los modos y cada uno de de las cosas que pueden pues hacer allí. ¿Listo? Entonces van a encontrar que hay muchísimos modelos. Miren, aquí está PCA, MSD, OSD, o sea, hay un montón de, digamos, de modelos. Todos estos son los que se pueden, digamos, implementar. ¿Listo? Y todos están en esta parte de models. ¿Listo? Entonces yo pongo models y pongo como el nombrecito y ya pues como que lo importo. ¿Listo? Y es bastante fácil. Yo simplemente creo un modelo. Entonces, por ejemplo, le digo, digamos que voy a crear un modelo con este método que se llama ABOT. Listo, que lo importe aquí. Entonces pongo un nombre, este es un nombre que yo pongo, ABOT model, o le pongo Pepe, ¿cierto? Pepe igual a ABOT, y lo que se pone aquí es, este contamination es más o menos qué proporción como de outliers yo espero tener, ¿cierto? Entonces aquí diría una proporción como del 10% de los outliers, de los datos son outliers, es como lo que yo espero tener. Pero luego le digo a model.fit, o sea, el modelo que creé, ¿cierto? Se llamaba Pepe, pepe.fit, a mis datos de entrenamiento. Listo. Y una vez que ya yo lo creo, listo, yo le puedo decir dos cosas. Uno es que me utilice la función de decisión. La función de decisión es una función que él crea para decidir si eso es un outlier o no. Entonces es una función que va a tener unos valores, va a sacar unos valores, y si entonces esos valores son grandes, yo digo es un outlier, y si esos valores son pequeños, yo digo no es un outlier, ¿cierto? Y normalmente son negativos, entonces si yo los quiero obtener, a veces lo multiplico por -1, como para mirar esos scores, si lo quiero, esos scores pues o puntajes, digamos, puntajes que me dicen eso va a ser un outlier o no. O si yo quiero que directamente me diga, mira, si esto es un outlier o no, 0 o 1, 0 no es outlier, 1 es un outlier, le puedo decir a mi modelo, el mío se llama abotmodel.predict. Entonces él me va a sacar aquí en estas predicciones si eso no es
si eso no es pues como un tema de un outlier. ¿Listo? Y yo podría mirar, por ejemplo, qué cantidad de errores cojo, los que yo predije, si son diferentes de los que me tenía pues mis datos de entrenamiento. Entonces la suma de todos esos que sean diferentes es la cantidad de errores que tengo. ¿Listo? Y puedo graficarlo si quiero. Yo por ejemplo aquí tengo un código de graficación que ustedes ya lo pueden mirar con despacio en el notebook, donde básicamente lo que estoy haciendo es graficar en azulito todo lo que el modelo cogió bien y en rojo todo lo que el modelo se equivocó. ¿Listo? Y tengo como bolitas los datos normales y como X los datos que son outliers, que están pues como por fuera. Entonces al correr este código, entonces yo voy a tener como la graficación de mis datos y me va a mostrar si eran outliers o no y si pues los predije bien o no. ¿Listo? Entonces por ejemplo todas estas X eran datos atípicos. ¿Listo? Este rojito fue un dato atípico que no fue reconocido y todos estos son datos normales y este rojito es un dato que era normal y que fue detectado como si fuera un outlier. ¿Listo? Entonces ese es el método ABOT. ¿Listo? Y si yo quiero usar cualquier otro método de esos es igual, por ejemplo el método KNN. No vamos a entrar en detalle con estos métodos porque pues se basan en cosas que ya vamos a ver pues como después con más despacio, como por ejemplo KNN es un método que vamos a mirar o a entender mejor más adelante. Pero básicamente es lo mismo, yo importo el modelo, le digo que lo cree, por ejemplo aquí le llamé KNN model, es KNN, que así fue como lo importé con este nombre, ¿cierto? Y le digo qué porcentaje de outliers creo que tengo, ¿cierto? Con la contaminación, punto 1. Y después le digo fit, que se adecue a mis datos de entrenamiento. Y puedo usar tanto el decision function para dar los scores, o sea, los valores que me van a decir, esto será que es o no un outlier, o puedo utilizar el predict para que me diga de una vez el mismo si es un outlier o no es un outlier. ¿Ves? Y hacer pues como el mismo código de graficación que hice ahorita. Por ejemplo, KNN cometió 0 errores. Y miren que aquí todo está en azulito, todos estos outliers fueron encontrados como outliers y todos los datos normales fueron encontrados como datos normales. Para que un método funcione bien, mejor que otro en una determinada cosa, necesariamente sí o sí es pues como depende como de la estructura de los datos. Unos se van a comportar mejor que en otros. Por ejemplo, aquí tengo otra digamos celda en la que voy a utilizar este mismo modelo ABOT que utilizamos ahorita, pero ya en estos daticos los que estábamos mirando al principio, ¿cierto? Y entonces déjenme que tengo que correr por aquí esto primero, que no lo había corrido aquí para que pueda generar las variables. Y entonces ¿qué va a pasar? Que puede ser que un método que con unos datos se comporta mejor, con otros no se comporta tan bien. Listo. Déjenme correr todos estos. Yo les recuerdo que aquí pues en los notebooks, si yo creo una variable en una celda previa, pues tengo que haber corrido esa celda pues para que se cree la variable, si esa variable la voy a usar más abajo. Entonces se le pasa a uno que abre el notebook y corre como una celda de más abajo y no se da cuenta que estaba necesitando ahí como las variables generadas anteriormente y eso le puede generar un error. Entonces ya les voy a mostrar el resultado pues como con los datos ya del otro ejemplo que estábamos viendo y pues vamos a ver que puede ser que según pues la estructura de los datos unos se comporten mejor que otros. Por ejemplo aquí el ABOT, que en el otro día tenía unos errores, aquí este ABOT me encontró muy bien ¿cierto? Mis outliers, ¿cierto? Pero
por ejemplo, el KNN, que también lo tengo aquí, el KNN para esos mismos datos, me encontró los outliers, pero me metió este que no debería ser un outlier, me lo metió ahí. Listo. Y hay otros, por ejemplo, feature bagging, se hace lo mismo, FB model, le llamé en este caso, es feature bagging y la contaminación, y le digo fit, y le puedo decir predict. Listo. Entonces, esa es la misma estructura, cambié el modelo. Entonces este FB pues no hizo tan buen trabajo. Miren, por aquí uno que no detectó y en cambio me metió aquí otro montón que no eran outliers, me los metió. Entonces es un tema en el que sí toca probar pues como muchas cositas diferentes. Lo importante ahora es que ya ustedes saben que tienen una herramienta importante que se llama PIOD. Listo, recuerden, es como tema de leer un poquito las ayudas. Esto en Python hay muchísimas cosas pues ya implementadas. El tema es como saber leer como la documentación. Listo, y pues ahí está como todo. Eh, y, eh, y que pues digamos que cuando ya ustedes se enfrenten a bases de datos más complejas, pues es tema también de ir probando con esos métodos que me van a dejar pues como una mejor, pues un mejor resultado. ¿Sí? La idea es que este tipo de consideraciones entonces de normalización, detección de outliers, ustedes las puedan tener en cuenta pues más hacia adelante pues en lo que sigue el curso. Y ya pues para la próxima sesión sí vamos a retomar un poco, empezar a trabajar con otros modelos, aparte pues de la regresión lineal. Vamos a seguir con algunos otros modelos lineales, con algo que se llama regularización y pues luego trabajaremos con otros modelos, ya modelos no lineales, y tendremos que empezar a trabajar también con la parte de lo que es la clasificación, porque hasta el momento hemos trabajado solo regresión. ¿Listo? Entonces vamos a ir poco a poco. Por ahora, pues por el día de hoy, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, hasta luego. Feliz día a todos.